Hola a todos los seguidores de Blog del Runner. Hoy vamos a hablar de el plátano. El plátano, cuyo nombre científico es Musa paradisiaca, Musa acuminata, es una fruta tropical que procede de la planta herbácea que recibe el mismo nombre, o banano, y que pertenece a la familia de las musáceas. Tiene forma alargada o ligeramente curvada, de 100 a 200 gramos de peso. La piel es gruesa, de color amarillo y fácil de pelar. La pulpa es blanca o amarillenta y carnosa. Es una planta que suele preferir suelos suaves como los arenosos, arcillosos y limosos, los cuales además deben permitir el drenado del agua en superficie y tener mucho nutriente. Es una planta que posee una gran variedad de especies y suele ser afectada por algunas enfermedades y plagas, por lo que requiere de algunos cuidados para su adecuada producción. Origen e historia. El plátano tiene su origen en Asia Meridional, concretamente en el archipiélago de Indonesia, migrando hacia los puntos cardinales sur y este, llegando hasta Hawái y la Polinesia. En el siglo V pasaría al continente africano procedente de Madagascar y de ahí se extendió por las costas del Mediterráneo hacia el año 650 después de Cristo. Y la especie llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí fue llevada a América en el año 1516. Actualmente se cultiva en más de 130 países, que se localizan en zonas del sureste de Asia, sur de China, la región de la India, el trópico africano, algunas zonas mediterráneas, el Caribe y la región latinoamericana, lo que hace que sea el plátano el cuarto cultivo de frutas más importante del mundo. Variedades. Existen numerosas variedades de cultivo en Oriente. Cada región tiene las suyas adaptadas a las condiciones climáticas locales, siendo mucho más limitadas las variedades introducidas en los trópicos americanos. Entre esta amplia cantidad de variedades podemos destacar las siguientes. Gros Michel, por poseer cualidades extraordinarias en cuanto al manejo y a la conservación. Las variedades de plátano enano de las Islas Canarias con excelentes cualidades de conservación, que se pueden cultivar en un clima típicamente subtropical, donde destaca la variedad tradicional pequeña enana. El cultivars Zelig es fruto de la selección israelita, intermedia en altura entre pequeña y gran enana. La Catán es una variedad muy cultivada en la región del Caribe y Sudamérica. La variedad Pollo procede de Guadalupe, la variedad grande Naine, de Martinica, la variedad Laider, de Oceanía, todas ellas del grupo enano. Curraré rosado es una variedad de extraordinario sabor. Dominico es una variedad caracterizada por su sabor dulce. Balagón es la variedad más cultivada en Filipinas, de sabor muy agradable. Valor nutricional. El plátano apenas contiene proteínas, un 1,2%, y lípidos 0,3%, aunque su contenido en estos componentes supera al de otras frutas. Rico en hidratos de carbono, con un 20%. En el plátano inmaduro, el hidrato de carbono mayoritario es el almidón, pero a medida que madura, este almidón se va convirtiendo en azúcares sencillos como sacarosa, glucosa y fructosa. Es una fruta suave y bastante digerible siempre que esté maduro. Los plátanos verdes pueden resultar indigestos por su alto contenido en almidón. Además contiene inulina y otros fructooligosacáridos no digeribles por las enzimas intestinales que alcanzan el tracto final del intestino y tienen efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal. El aporte de minerales del plátano también es considerable. Calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo y flúor son solamente algunos de los minerales que aporta esta fruta tropical. Cabe destacar su aporte importante de potasio, el cual contribuye al funcionamiento normal de los músculos. El plátano es una fruta con muchas vitaminas diferentes. Contiene las vitaminas A, C, D, E y K y del grupo B, específicamente la B1, B2, B3, B5, B6 y B9. La vitamina B6 contribuye al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Un plátano cubre el 30% de las ingestas recomendadas de esta vitamina para hombres de 20 a 39 años con una actividad física moderada. Propiedades y beneficios. El plátano es una de las frutas más consumidas en el mundo y una de las más sanas. Debido a su aporte calórico y vitamínico, está indicada para los niños, mujeres embarazadas, mamás lactantes, deportistas y personas mayores. Antidepresivo. El plátano mejora el estado de ánimo por su contenido en L-triptófano, un tipo de proteína que nuestro organismo convierte a serotonina,
una sustancia que nos relaja, mejora nuestro carácter y nos hace sentir más felices. Favorece el sistema nervioso y muscular. Por su alto contenido en potasio, previene los calambres y constituye una fuente de energía que nuestro cuerpo asimila con facilidad. Por este motivo es ideal para niños y deportistas. En el ámbito del rendimiento deportivo existen indicios para valorar esta fruta como un recuperador tras el ejercicio y su consumo podría ser muy recomendable en actividades de alta intensidad. Antibacteriano. Gracias a las vitaminas y polifenoles que contiene, puede contribuir al buen desarrollo y funcionamiento del sistema inmunitario a través de la síntesis de anticuerpos e incrementar los mecanismos defensivos frente a las bacterias. También se considera que puede incrementar la actividad inmunológica de los linfocitos y la síntesis de las proteínas que responden a los virus. Rico en antioxidantes. El plátano supera a muchas frutas en cuanto al poder antioxidante. Según el índice de Oxygen Radical Absorbance Capacity, que mide el poder antioxidante de los alimentos, un plátano tiene en torno a 880 unidades y la recomendación diaria está entre 3.000 y 5.000. Protege el sistema cardiovascular. Consumir plátano de forma habitual puede reducir el riesgo de infartos hasta en un 40%, según las investigaciones de la revista The New England Journal of Medicine. 3 de los componentes del plátano que resultan beneficiosos en la prevención de enfermedades cardiovasculares, tales como la diabetes, el colesterol o la hipertensión, son la fibra, que reduce los niveles de colesterol y mejora la sensibilidad a la insulina. Consumir 7 gramos de fibra al día reduce el riesgo de padecer esta enfermedad y el plátano contiene 3. El potasio, que equilibra la presión arterial, siendo el plátano una fuente muy importante de este mineral. Contiene 592 miligramos. Las vitaminas antioxidantes, como carotenos, vitaminas del complejo beta, vitaminas C y E, que hacen de esa fruta un estupendo antioxidante que puede ayudar a proteger al organismo a nivel cardiovascular y favorecer la vasodilatación. Antianémico. El plátano favorece la formación de glóbulos rojos y blancos. Esto se debe a su alto contenido en hierro, que estimula la producción de hemoglobina en la sangre. Mineralizante y energizante. El aporte de minerales del plátano también es considerable: calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, flúor y sobre todo potasio, lo que es sin duda un gran recurso para reponer los minerales perdidos. El plátano es una fruta codiciada por deportistas, por su contenido en potasio y la capacidad de favorecer la resistencia durante el evento deportivo. Ayuda a adelgazar. Tiene efectos beneficiosos sobre los mecanismos asociados al ciclo hambre-ansiedad, por su alto contenido en pectina, una fibra soluble que aumenta la sensación de saciedad. Además, en el plátano se encuentran hormonas como la grelina, con una incidencia directa sobre el control de peso corporal, y la leptina, que ayuda a alcanzar el estado de saciedad y aumentan el gasto energético. El plátano tiene un alto contenido en carbohidratos y en vitamina B, por lo que al tomarlo cada 2 horas entre comidas controlamos el nivel de azúcar en sangre y la ansiedad por comer o hambre emocional que padecen algunas personas por exceso de trabajo, estrés o aburrimiento. Favorece la función gastrointestinal. El plátano aporta unas cantidades de fibra muy significativas. Todas las frutas son buenas fuentes de fibra, pero el plátano está por encima de la media. La fibra favorece la función gastrointestinal, ayudando a combatir diferentes afecciones. Tiene la propiedad de mejorar la flora bacteriana del intestino, el estreñimiento o el tránsito intestinal. Regula el nivel de colesterol, gracias a su gran contenido en fibra soluble. Reduce la tensión arterial, gracias a su alto contenido en potasio y su bajo contenido en sodio. Previene el cáncer. Por su composición, el plátano podría contribuir a prevenir diferentes tipos de cáncer por su riqueza en fibra, minerales y vitaminas. Debido a su alto contenido en fibra, puede resultar muy beneficioso para reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. También ayuda a prevenir el cáncer de estómago por su alto contenido en vitamina C,
el cáncer de mama gracias a sus fibras solubles, el de faringe y esófago por su contenido en riboflavina y el de próstata por su contenido en vitamina E. Apto para diabéticos. Esto es debido a que los azúcares del plátano se absorben lentamente, sin provocar una subida rápida de los niveles de glucosa en sangre. Efecto antiinflamatorio. Diferentes estudios sugieren que el plátano puede reducir la formación de los radicales libres, los cuales están directamente ligados a la inflamación celular. Reduce la acidez de estómago, porque provoca un efecto antiácido en el organismo y contiene una sustancia química que estimula la producción del revestimiento del estómago. También evita las náuseas por la mañana, ya que mantiene alto el nivel de azúcar en sangre. Está indicado en caso de úlceras gástricas porque reduce la irritación al cubrir con una capa las paredes del estómago. Ayuda a dejar de fumar, por su alto contenido en vitamina B6, así como potasio y magnesio, y ayuda al organismo a recuperarse de los efectos que causa la dependencia de la nicotina. ¿Cómo consumirlo? El plátano da una textura cremosa y un gusto dulce a diversas preparaciones, por ello combina muy bien con diversos alimentos y el resultado es sencillamente delicioso, por lo que nos ofrece innumerables posibilidades culinarias. Lo cierto es que esta fruta nos permite reducir o eliminar por completo el azúcar de nuestra dieta. El plátano debe comerse siempre maduro, ya que de lo contrario su digestión no resulta fácil. Consumo recomendado. Salvo excepciones muy puntuales, el plátano es una fruta apta para todos, en cualquier momento del día. Sus beneficios nutricionales superan con creces las posibles carencias, de modo que puede ser recomendado para su consumo durante la infancia, la adolescencia, en adultos y personas mayores, especialmente recomendado en deportistas, mujeres embarazadas y lactantes. El plátano es un alimento adecuado en dietas especiales, incluidas aquellas que buscan perder peso, siempre y cuando se controle la cantidad y no se consuman más de 2 piezas al día, y las de personas con diabetes, a pesar de que esta fruta sea rica en hidratos de carbono. Tal como ocurre con otras frutas, no está prohibido para las personas diabéticas, aunque sí es necesario que esas personas sean prudentes y escojan la pieza de fruta más adecuada a sus necesidades, en función de la ingesta general de hidratos de carbono que realicen a lo largo de todo el día. Contraindicaciones. El consumo de plátano está desaconsejado en personas con intolerancia o alergia al mismo, así como en patologías o situaciones clínicas que requieran el control de alguno de sus componentes. En personas con enfermedad renal, en las que es importante el control en la dieta de las cantidades de potasio, en estos casos su consumo debe estar supervisado por el profesional médico. La ingesta de plátano también puede provocar interacciones farmacológicas en personas que toman medicamentos del tipo inhibidores de la monoaminooxidasa, ya que contienen la sustancia tiramina, que obliga al paciente a limitar y moderar el consumo de plátano. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.